En este vídeo vamos a hablar sobre por qué el médico la mayoría de veces no te va a garantizar revertir ese hígado graso. Y es que el médico puede diagnosticar y va a diagnosticar tu hígado graso y darte información, pero probablemente no te va a ayudar a revertirlo. No porque no quiera, sino porque no es su trabajo. Estas son las frases que escucho cada semana. Voy a esperar analítica, voy a esperar a la ecografía que tengo la semana que viene, voy a esperar a tener cita con mi médico, con mi endocrino y a ver qué me dice. Y esto es un error. Y obviamente los médicos son fundamentales, son súper importantes porque obviamente sin ellos el hígado graso no se detectaría, no sabríamos la gravedad de ese hígado graso y no tendríamos un punto de partida. Ellos son los que te detectan el hígado graso con unas analíticas de sangre, viendo pues, las transaminasas, las enzimas hepáticas, hacen ecografía abdominal, fibroscan, resonancia, etcétera, etcétera. Y son fundamentales para diagnosticar este hígado graso. Pero la expectativa habitual que suelen tener las personas es voy al médico, me da la solución, sigo esas instrucciones que me da el médico y ya está, y se revierte el hígado graso. Y tienes todo el sentido del mundo, esto. Pero esto no es como cuando vas con el médico porque tienes fiebre y te da antibióticos y en una semana ya estás bien con esos antibióticos. Esto no funciona así, el hígado graso no funciona así. Si te rompes una pierna, el médico hace una diagnosticación de una fractura, identifica el hueso fracturado, pone yeso o lo que haga falta y te da las indicaciones iniciales de qué hacer y qué no hacer. Pero después tú necesitas una rehabilitación constante, un fisioterapeuta semana a semana, ejercicios progresivos diarios, oye, con un entrenador que esté especializado en readaptación de pierna o de esa lesión que tengas, un seguimiento hasta recuperarte. Pues con el hígado graso ocurre exactamente lo mismo. El médico te lo diagnostica, pero revertirlo requiere de un proceso de rehabilitación real. Lo que ocurre normalmente cuando vas al médico es que te dicen pierde peso, haz ejercicio, come mejor y vuelve en 3 meses y a ver en 3 meses si has perdido peso, si has hecho ejercicio, si has comido mejor y a ver si en 3 meses están mejor las analíticas y está mejor ese hígado graso. ¿Son malos consejos? No. ¿Son suficientes? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Porque cuando te dicen pierde peso, no te dicen cuánto peso debes perder, tampoco te responden la pregunta de qué peso tengo que tener para revertir ese hígado graso, con qué velocidad tengo que perder ese peso, qué tengo que comer para revertir ese hígado graso y perder peso, cómo lo hago sin perder músculo, qué hago cuando me estanco en esa pérdida de peso, cómo lo adapto a mi vida social y a mi vida diaria, a mi trabajo, etcétera, etcétera. Cuando me dicen también haz ejercicio, te responden a las preguntas con el ejemplo de cuántos días a la semana tengo que hacer ejercicio, qué tipo de ejercicios tengo que hacer para revertir ese hígado graso, tengo que hacer cardio, tengo que hacer fuerza, tengo que hacer ambas cosas, en qué proporción tengo que hacer cada una de esas disciplinas, cómo la adapto a mi edad, a mis lesiones, a mi edad, qué hago para no lesionarme cuando hago estos ejercicios, cómo se ejecutan esos ejercicios, tengo que ir al gimnasio, no tengo que ir al gimnasio. Responden a todas esas preguntas el simple hecho de haz ejercicio. O cuando te dicen come mejor, tampoco responden a las preguntas de, vale, pero ¿qué es comer mejor? ¿Qué es exactamente lo que tengo que comer cada día? ¿Qué es exactamente lo que tengo que desayunar? ¿Qué alimentos debo evitar? ¿Qué alimentos debo comer? ¿Qué hago cuando voy fuera de casa a comer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer cuando como en un restaurante? ¿Cuánta proteína necesito para revertir ese hígado graso? ¿Cuánta grasa tengo que comer? ¿Tengo que dejar de comer carbohidratos? Entonces no responden tampoco a estas preguntas. La mayoría ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe que tiene que perder peso, mejorar esos hábitos, empezar a entrenar, empezar a hacer ejercicio, pero el problema no es la información, porque toda esa información de entrenamientos, de cómo comer, etcétera, etcétera, lo podemos buscar en Google, en YouTube, en ChatGPT, en libros, donde sea. Pero el problema es la ejecución. Y aquí es donde la mayoría se para y comete el peor error para mí que hay en este proceso de revertir el hígado graso. Y es que en el mes cero te diagnostican ese hígado graso. Te han diagnosticado hígado graso y estás en este punto de partida que ya tienes hígado graso. Te dicen, vale, tienes hígado graso, vamos a verlo con un especialista y como en España, pues la seguridad social va como va, pues vamos a tener cita, oye, dentro de 3 meses vas a tener cita con un endocrino, con un especialista para ver esta situación del hígado. Entonces, en esos primeros 3 meses vas a tener los mismos hábitos porque no vas a cambiar nada de tu estilo de vida, vas a seguir comiendo igual, vas a seguir
pues con tu estilo de vida normal y el hígado graso poco a poco va a ir empeorando, incluso pues puede que cojas algún kilo de más. Cuando haya pasado de 2 o 3 meses y tengas esa cita con el especialista, te dirá lo que te he comentado probablemente. Oye, que tienes que comer mejor, que tienes que perder peso, que tienes que hacer un poquito más ejercicio, cambiar ese estilo de vida, etcétera, etcétera. Y te dice, bueno, ven dentro de 3 meses y a ver qué tal te ha ido. Oye, cuando sales de esa cita con el médico, durante la primera semana, la segunda semana, empiezas súper motivado a hacer más deporte, a comer mejor, etcétera, etcétera. Pero ves que, joder, que no cambia, ¿no? Ese peso en la báscula, que no avanzas lo que realmente querías, o incluso, joder, que te desmotivas y lo dejas. Y a los 6 meses vuelves y estás en el mismo punto de partida que antes porque no has tenido un plan estructurado, no has tenido un seguimiento constante, no has tenido alguien que te esté apoyando constantemente y estás en el mismo punto de partida que antes o incluso peor porque el hígado graso ha seguido avanzando y has cogido algún kilo de más. Y el médico te dice lo mismo, oye, que tienes que perder peso, que tienes que comer mejor, que tienes que cambiar el estilo de vida, que tienes que empezar a hacer más ejercicio, etcétera, etcétera. Y así pasan meses y años y el hígado graso cada vez está avanzando muchísimo más. La barriga crece y las analíticas empeoran. Y ya sabemos que si el hígado graso va avanzando, puede acabar en cirrosis o cáncer de hígado, que no es ninguna broma. Y aquí quiero hablarte sobre algo que hoy en día está muy de moda, y son los famosos pinchazos Ozempic, Mounjaro y similares. Porque sí, funcionan a corto plazo, pero hay algo que nadie te cuenta. Y es que sí, como te he dicho, la báscula baja, y esto es evidente. ¿Por qué? Porque lo que hacen es quitarte el hambre y al final comes menos cantidad de comida, y esto hace que pierdas peso. Pero la mayoría de la gente solo se pincha sin cambiar de hábitos, sin entrenar y sin aprender a comer. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos estos pinchazos? Porque no vamos a estar toda la vida pinchándonos durante 40 o 50 años. Entonces, a la mínima que perdemos peso con estos pinchazos durante 3, 4, 5 meses, los que pierdas, luego volvemos a recuperar todo ese peso perdido. ¿Por qué? Porque volvemos a los hábitos anteriores y recuperas la gran parte de ese peso que has perdido anteriormente. Y al comer mucho menos pueden faltar nutrientes clave y nutrientes que son clave, como por ejemplo la proteína, y acelera esa pérdida de masa muscular, los pinchazos. Por eso tampoco no es interesante pincharse y no cambiar de hábitos. Y si pierdes masa muscular, empeora ese metabolismo. Cada vez es más difícil tener resultados. Y esto se repite constantemente. Entras en un bucle, en un círculo vicioso, donde te pinchas o comes muy poquito. Esto hace que no llegues a esos requerimientos nutricionales y que pierdas masa muscular. Y si pierdes masa muscular, ralentices el metabolismo. Si ralentices el metabolismo, cada vez tendrás que pincharte más o comer menos cantidad de comida, es decir, restringirte más, y esto vuelve a desacelerar todo tu metabolismo, perder masa muscular y vuelves a pincharte más o a comer menos cantidad de comida. Y entras en ese bucle donde es muy difícil salir. Y es que el hígado graso no aparece de la noche a la mañana. Aparece después de años de sobrepeso, de sedentarismo, de malos hábitos, de una resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tiene sentido pensar que simplemente una inyección va a revertir todos estos malos hábitos que has adquirido durante años? Pues obviamente no. Esto es lo que realmente necesitas para revertir el hígado graso, perder peso, perder barriga, etcétera, etcétera. Necesitas un plan claro, un entrenamiento adaptado a tu situación, a tus necesidades, etcétera, etcétera. Una alimentación también adaptada a tus necesidades, que te guste y que sea fácil de llevar para ti, que sea efectivo para ese hígado graso. Un seguimiento semanal, un apoyo constante y un plan de acción súper claro donde sepas exactamente qué hacer en cada momento para asegurarte de tener esos resultados, de revertir el hígado graso, perder peso, etcétera, etcétera. Así es como trabajamos nosotros con cada una de las personas. Tienen un entrenamiento personalizado, adaptado a su edad, a su condición, a sus objetivos, etcétera, etcétera. También tenemos una nutrición hepatoactiva, donde tenemos menús de alimentación con alimentos que son muy interesantes para el hígado graso, alimentos que son fáciles de llevar a cabo para la mayoría de las personas en base a su estilo de vida, a su trabajo. Cuando comen fuera de casa también incluso tienen un menú para saber cómo gestionar esos momentos, etcétera, etcétera. También tenemos seguimientos semanales con métricas, fotos, etcétera, etcétera, para asegurarnos de que los clientes están avanzando correctamente cada semana. Aparte de esto, también tenemos soportes y correcciones constantemente para que el cliente vea que está apoyado en cada momento y que no está solo en todo este proceso, que esto no es
lo típico de vas al médico y ven en 3 meses y a ver cómo ha sido. No, aquí vamos a tener un soporte y unas correcciones constantes y ajustes constantes para que 100% estemos contigo y consigas esos objetivos. Y luego obviamente vamos a tener todas esas adaptaciones que van a ser necesarias durante el proceso, porque el plan va a ir cambiando. No podemos hacer lo mismo el mes 1 cuando llevamos 3 meses o cuando llevamos 6 meses. El plan tiene que ir adaptándose a cada persona, a los objetivos que tenga, al progreso que vaya teniendo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Enrique, que revirtió su hígado graso, su sobrepeso y mejoró sus analíticas. Lo típico, Enrique iba al médico y le decían, oye, que tienes que mejorar, tienes que perder peso, tienes que cambiar esos hábitos para mejorar estas analíticas, para revertir este hígado graso, pero no le decían qué hacer exactamente. Y con mi programa consiguió perder 14 kilos en 12 semanas y su índice de hígado graso bajó de 92 a 67 y los parámetros que tenía alterados de ácido úrico y de las transaminases volvieron a estar en valores normales. Incluso Alexis, ¿vale? Que era diabético tipo 1 más hígado graso. Es decir, a Alexis le decían que por su condición, ¿no?, de esa diabetes tipo 1 era muy difícil, ¿no?, revertir ese hígado graso. Pero conmigo, ¿vale?, además de perder 5 kilos de grasa, ha revertido el hígado graso y ahora incluso se pincha mucho menos insulina que antes, para que veas que realmente si tienes un buen plan de acción y sabes cómo hacerlo, tienes ese apoyo, tienes ese seguimiento, 100% vas a conseguir esos objetivos. Te dejo incluso el testimonio de Alexis debajo en la descripción de este vídeo para que le eches un vistazo, para que veas realmente lo que ha conseguido y su experiencia que ha tenido dentro del programa. Como conclusión, quiero decirte que el médico puede decirte que tienes hígado graso, pero nadie va a perder la barriga, hacer los entrenamientos y cambiar tus hábitos por ti. El diagnóstico no revierte el hígado graso, pero la ejecución constante sí. Así que si te han diagnosticado de hígado graso, sabes que tienes que perder peso, pero nadie te ha dicho exactamente cómo hacerlo, sabes que tienes que hacer ejercicio, pero nadie te dice cómo hacerlo o cómo lo tienes que adaptar en tu situación en particular, sabes que tienes que comer mejor, pero no sabes cómo comer, cuánto comer, qué alimentos comer, cuáles no, cómo enfocar esto del hígado graso, y nadie te ayuda a ser constante con todo este proceso, a no abandonar y a tener resultados semana a semana, solicita tu valoración personalizada, porque aquí vamos a analizar tu caso con analíticas, viendo el grado de hígado graso, viendo tu composición corporal, viendo tus objetivos, y diseñaremos un plan 100% adaptado a ti, sin dietas extremas, sin necesidad de ir al gimnasio todos los días ni nada por el estilo, y con un seguimiento semanal para asegurarnos de que estás constantemente progresando. Si estás interesado, pincha en el primer enlace de la descripción que te dejo en la descripción de este vídeo y hablaremos directamente por WhatsApp para agendar esa videollamada y explicarte cómo puedo ayudarte. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo vídeo.